niños y adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana. Los demás aquí seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, domingo 10 de septiembre. Sabemos que mañana pues se recuerda, ¿verdad?, el día en que bombardearon las Torres Gemelas allá en Nueva York. En el calendario se le llama Patriot Day, ¿verdad?, el día del patriota. Recordar el sacrificio también que hicieron los que perdieron sus vidas ahí tratando de salvar a las gentes que quedaban atrapadas en esas torres, ¿verdad? Ya pasaron bastantes añitos, como quiera se recuerda uno, y pues seguir orando por las familias de aquellos que fueron impactados de una manera pues permanente al perder a un ser querido en esa situación. Le damos esa honra también a aquellos que una vez más valientemente pues dieron sus vidas para salvar a otros. Y bienvenidos una vez más, todos sean ustedes y aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo y les siga dando esa oportunidad de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con la clase que comenzamos la semana pasada, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y como hablamos la semana pasada también, sabemos claro que el Antiguo Testamento pues fue abolido en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo Jesús. Y entendemos que todas ¿verdad?, los mandamientos, los ritos que se hacían en bajo el Antiguo Testamento, pues ya quedó todo eso abolido. Y algunos preguntan ¿qué acerca de los 10 mandamientos? ¿Los debemos de seguir nosotros enfatizando o guardando? Y estamos viendo en estas clases, ¿verdad?, que hemos tenido, la semana pasada que empezamos, cómo pues hay una manera específica ahora, unos mandamientos que van relacionados con los del Antiguo Testamento, pero que ahora también los vemos en el sentido espiritual, in the spiritual sense. Y nos quedamos en el mandamiento número 4. El mandamiento número 4 en el Antiguo Testamento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros decíamos, hermanos, y veíamos ahí que adorarás en el primer día de la semana. Nosotros ya no guardamos el sábado, nosotros adoramos a Dios en domingo, en el día del Señor, como se le es conocido y como se le conocía también con los cristianos del primer siglo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a continuar con el mandamiento número 5. Mandamiento número 5 allá en Éxodo 20. Vamos a ir otra vez, Exodus 20. Éxodo capítulo 20. Mandamiento número 5, que se encuentra en Éxodo 20:12. Exodus 20:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hablando de honrar a tu padre y a tu madre, para que los días del hijo, de la hija, se alarguen en la tierra, dice, que Jehová tu Dios te da. Y esto, hermanos, claro, sigue, ¿verdad? No fue abolido, pues ya el Antiguo Testamento ya pasó, ¿verdad? Ya no tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Sabemos que tenemos que seguir honrando a nuestros padres. ¿Dónde encontramos esto? Precisamente también ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, hermanos, ahí en el libro de Efesios,
Efesios 6, 1 y 2. Ephesians 6, 1 and 2. Vamos a ver lo que nos dice ahora en el Nuevo Testamento. Se está, hermanos, básicamente repitiendo este mandamiento del Antiguo Testamento ahora, claro, en el reino de Cristo, en su iglesia. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Comienza el apóstol Pablo ahí en el versículo 1. Ahora entendemos que estamos sujetos ya no a la ley de Moisés, no lo estamos haciendo porque la ley de Moisés lo decía, pero entendemos que la sujeción el obedecer a nuestros padres está bajo el requisito de hacerlo en el Señor. En el Señor, bajo el temor a Dios. Vas a obedecer a tus padres como hijo, como hija, que todos fuimos o somos, ¿verdad? Algunos ya no tenemos a nuestros padres, pero fuimos hijos de ellos mientras que estaban en vida. Y entendimos eso, los que fuimos bautizados también, que les debíamos esa honra, les debíamos ese temor en el Señor. Lo íbamos a hacer porque amamos primeramente ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios. Y luego ahí vamos a demostrarle, bueno, que tanto amamos a Dios, que tanto vamos a respetar también y obedecer a nuestros padres. Dice, porque esto es que es justo. Y más si tenemos padres cristianos, mayor todavía, porque no nada más es tú eres mi padre, tú eres mi madre, pero es ahora tú eres mi hermano, mi hermana en Cristo. Ven ustedes esa responsabilidad doble que tenemos ya como hijos cristianos, de padres cristianos, y algunos de nosotros, ¿verdad? Los tenemos. Y luego dice ahí también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hace una referencia al Antiguo Testamento el apóstol Pablo, pero ya hizo la referencia acá del Nuevo Testamento primeramente, en el versículo 1. Y viene ahora y enfatiza ahora también el contexto, el tipo. ¿Se acuerdan que estudiamos tipos y antitipos? El tipo es el Antiguo Testamento, el antitipo es en el Nuevo Testamento. Hace esta referencia, el primer mandamiento con promesa, el primer mandamiento que encontramos en la ley de Moisés en la antigüedad, que conllevaba una promesa para que te vaya ¿qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Viene esa bendición también que Dios nos da a nosotros como hijos. Aquí lo encontramos también, hermanos, y en Colosenses 3:20, fíjense lo que dice el apóstol Pablo también. Colosenses 3:20, ¿qué dice, hermanos? Colossians 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Y podríamos decir, pues miren quién lo está mandando, quién está dando esta orden, ¿verdad? De obedecer, los hijos obedecer. Él ni siquiera tenía hijos, ni siquiera era casado. Pueden algunos decir, ¿qué sabe o qué sabía este Pablo del matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, aunque era soltero, aunque no era casado, él es uno de los apóstoles que más da consejos, tanto a la familia, al esposo y a la esposa, de lo que deben de hacer, de lo que no deben de hacer. Y hablando del matrimonio, también habla en Corintios, da muchos ejemplos, ¿verdad? De lo que se trata, ser un esposo, un marido en Cristo, una esposa en Cristo. Él que era soltero, inspirado por el Espíritu Santo, amén, que tenemos estos consejos. Como les digo, el que más da consejos, uno que era soltero.
Sigue diciendo aquí entonces, y le sigue dando consejos: hijos, obedeced a vuestros padres, y aquí dice en todo, in everything. Entendemos claro, hermanos, que quizás si tú tengas un padre que no es, o una madre que no es cristiano o cristiana, y te van a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios, bueno, ahí tú como hijo cristiano, pues vas a hacer la excepción, ¿verdad? Padre, madre, me estás pidiendo algo que va en contra de lo que Dios dice. Un ejemplo, a veces vienen los hijos y el padre o la madre no es cristiano, es cristiana, es de otra religión, y quieren que ese bebito sea, por ejemplo, bautizado, ¿verdad?, en la tradición de nuestros antepasados, sin mencionar doctrinas, ¿verdad? Y no, que tienes que bautizarlo porque si no, mira, o bautizarla. Ahí tú como hijo cristiano o como hija cristiana, pues vas a tener mucho que decir, porque es tu hijo, tu hija. Es que no quiero ofender a mi padre, a mi madre, si le digo que no, ¿verdad?, va a causar problemas. Ahí es donde tú dices, mira, padre, madre, le enseñas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Los bebitos no tienen pecado, nacen sin pecado, son inocentes. No han hecho ni bien ni mal. No han nacido. No necesitan el bautismo. Tú y yo, sin embargo, sí, padre, madre. Nosotros que ya entendemos. Los que ya entienden tienen conocimiento. Un ejemplo nada más. En algo que podría ser que te estén pidiendo tus padres, si ya eres casado y tienes hijos, de que va en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es en donde entra, ¿verdad?, la sujeción también. Cuando tú tienes padres cristianos, sin embargo, cambia el asunto. No creo que algún padre o madre cristiano o cristiana vaya a pedirte algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y si lo hace, pues también tú tienes derecho como hijo a exhortarle, como padre y madre y como hermano en Cristo. Oye, padre, madre, mire, me estás pidiendo esto, ya sabemos, padre, madre, que esto no va que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí puedes tú decir tu parte y decir también, mira, esto no está bien, padre, lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Visitantes por allá, no sé, estaban atrás, se metieron para allá. Entendemos eso, hermanos, de cuando habla la palabra de Dios, de obedecer a vuestros padres en todo. Dice, porque esto es ¿qué? Porque esto agrada ¿a quién? Agrada al Señor. This is joyful, pleases the Lord, right? Esto es lo que le agrada a Dios, hablando como hijos. Y todos, como les digo, nacimos de nuestras madres. Tuvimos padres, ¿verdad?, y madre también. Sí se encuentra, hermanos, este mandamiento todavía en el Nuevo Testamento. Mandamiento número 5. Vamos a ver el mandamiento número 6. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento. Mandamiento 6 de la ley de Moisés, que se encuentra ahí en el versículo 13 de Éxodo. Éxodo 20, 13. Exodus 20, 13. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Éxodo 20, 13. ¿No matarás? Muy simple, ¿verdad? Muy cortito. Se lee muy fácilmente. Y es algo, hermanos, que tiene mucho que ver, ¿no?, en nuestras vidas como ciudadanos también, como seres humanos, como raza. No matarás. Thou shalt not kill. Pues ya está en el Antiguo Testamento, hermano, ya fue abolido el Antiguo Testamento, pues ahora sí no hay problema, ¿verdad? Podemos matar. Sabemos que no, ¿verdad? Ayer estábamos viendo una película basada, claro, en hechos reales de un convicto que mató a 8 personas. 8 personas. Clyde Thompson. Y es una película que fue hecha, hermanos, la escribió un hermano en Cristo, basado en los hechos reales. He was a playwright. He's a playwright. Él escribió este libreto para la película basada en hechos verídicos de otra vez un asesino, mató a 8 personas. Claro, algunas de esas muertes eran de self-defense, ¿verdad?
que se tuvo que defender tanto en la prisión, en fin, I'm not gonna spoil it for you, ¿verdad? Pero se llama The Meanest Man in Texas. Se la recomiendo, y fue bautizado en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? So, a ustedes que les gusta ir a las películas mucho, en vez de ir allá a las otras que son ficción, de veras se la recomiendo, hermanos. The Meanest Man in Texas. Está en YouTube, so es gratis, todos lo pueden ver. Meanest Man in Texas. Ahorita me lo busquen, ¿verdad? Pongan atención aquí. Paguen los teléfonos. So, The Meanest Man in Texas, el hombre más malo de Texas. Más malo de Texas. Y se trata de este hombre que mató, y su padre era predicador de la Iglesia de Cristo. Wow. Hasta, ¿verdad? Es donde nos llega bastante también. Y no le hizo caso a su papá y se le rebeló, en fin, ¿verdad? Pero en fin, ustedes lo van a ver. Y el asunto es que él entendió después que no debió de haber hecho eso. No matarás. Él solo entendió. Y estamos hablando de quitarle la vida a alguien. Y luego ya después él dice, ¿verdad? Lo que escribe él, que no estuvo bien eso. El quitar la vida a alguien no nos es permitido. Y se convierte, ¿verdad? Y se fue bautizado. Basado en una historia verídica, ¿verdad? Meanest Man in Texas, se la recomiendo, hermanos. Pero hablando de este mandamiento del Antiguo Testamento, sigue vigente, claro, hermanos, en el Nuevo Testamento, es obvio. Es obvio, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 21:8, fíjense lo que nos dice, Revelation 21:8, Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está esta muerte, se menciona la muerte segunda. La muerte primera, pues es la que todos experimentamos como seres humanos, ¿verdad? Se va decayendo el cuerpo y finalmente pues llega el fin de nuestras vidas, cuando Dios quiera, nos llama a cuentas. Y aquí está esta lista, sin embargo, la que queremos evitar es la muerte segunda. La muerte segunda. The second death. Y dice aquí esta lista de personas, básicamente ahí se incluye a todos, si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? En esta lista, cobardes, incrédulos, abominables y homicidas. Ahí se encuentran ya los que matan, homicidas. ¿Qué es lo que estamos enfatizando ahorita, este mandamiento? Sigue, hermanos, vigente. No te está diciendo no seas cobarde, no seas incrédulo, no seas abominable, no seas homicida, ¿verdad? Te está diciendo, en este lugar, fuego y azufre eterno, donde arde para siempre, ahí se van a encontrar esta clase de personas. Obviamente, no vas a querer ser uno de estos, ¿verdad? Sin la palabra de Dios que te diga, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo no voy a querer ser un cobarde. ¿Quiénes son los cobardes? Estamos hablando también del que tiene miedo a entregarse a Cristo. ¿Qué miedo tienes? A veces se pasan las personas años, oyendo la palabra de Dios, visitando la iglesia o con la iglesia, y nunca se convierte. Un caso de una persona, me cuentan, porque yo no estuve aquí, pero antes de que yo llegara aquí a predicar, ¿verdad? Muchos años antes, 10, ¿cuántos años? 10, ¿verdad? 10 años visitando, nunca se convirtió, nunca se bautizó, murió y así se fue. Triste, 10 años visitando, imagínense. Wow. Pero así pasa a veces, hermanos. Pero el asunto es, yo no quiero estar en esta lista, quiero salvarme de la muerte segunda. Homicidas, sigue diciendo, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Por eso ahí digo que en esta lista nos encontramos todos, ¿verdad? De alguna manera, quizás hasta mentiras, ¿verdad? Nadie se escapa. Es por eso que tenemos que aceptar la salvación que Cristo nos ofrece, para que su sangre redentora nos
justifique, nos siga limpiando después aún de bautizado, porque todos pecamos después de bautizar. Después de bautizarnos, hermanos, caemos de alguna manera u otra y por eso pedimos perdón. Por eso nos autoexaminamos antes de participar de la cena del Señor, lo más sagrado. Fui ayer con los hermanos de allá de la Red Church of Christ de Los Ángeles y estuvimos ahí hablando y fue precisamente el tema que tocaron. Un hermano expuso, ¿verdad?, acerca de la cena del Señor. Buena la junta, ¿verdad? Que estuvimos ahí, la plática. Y ese es el centro de nuestra adoración. Y se habló de cómo se debe de hacer, cómo se debe de tomar, en fin, ¿verdad? El planeamiento que se necesita también, no es nada más. ¿Quién llegó a ver aquí? Pues, el que llegó, ¿verdad? Es una preparación, it's a preparation. Cuando tú participas aquí y estás sirviendo, ¿verdad?, en la oración, ¿verdad?, acerca de lo más sagrado. Un entendimiento, hermanos, que debe de venir de todo corazón. Pero en este caso estamos hablando de no matarás, right? Aquí se encuentra también en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ir y pasar por esa muerte segunda, eterna? Allá tú. Ahí están incluidos también los homicidas. No matarás también se encuentra en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:15, ¿qué dice también, hermanos? 1 John 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ah, caray. Aquí está hablando de un asesino, pero espiritual, ¿no? Ya no es meramente físico, que le enterraste una daga a alguien y lo mataste o le diste un tiro en la cabeza, no. Está hablando de algo todavía aún más serio, porque aquí ya está hablando de la ¿qué? De la vida eterna, right? Tiene que ver con nuestra vida eterna. Si tú aborreces a tu hermano, dice, ¿eres qué? Eres homicida. If you hate your brother, you are a murderer. Entonces, cuidado. Cuando de tu boca quizás salgan estas palabras, te odio, y dice un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Wow, you don't know what you're doing, really. You're sending yourself to hell. That's what you're doing. Right? Es lo que estamos haciendo, hermano. Nos estamos mandando nosotros mismos al infierno. Y soy feo, pero eso es la realidad. Porque aquí dice la palabra de Dios que eres ¿qué? Homicida. Es homicida. Cuidado, por eso dice la palabra de Dios también que en la lengua está ¿qué? Está la salvación o la condenación, ¿verdad? En nuestras palabras. Cuidado con lo que decimos. Y sabéis, dice que ¿qué? Que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y si aborreces a alguien, quiere decir que no lo amas o no la amas, ¿verdad? Porque aquí dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Eso es algo todavía aún que pesa más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, claro, eras homicida, pues te mataban también a ti, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. El castigo era un castigo penal, ¿verdad? De muerte, pena de muerte. Pero ahora ya es algo más serio, es muerte espiritual. No tiene, dice, no tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos lleva aún más todavía en el Nuevo Testamento, no nada más hablando ya en el sentido físico, que también aplica, pero ahora más el sentido ¿qué? Espiritual. Espiritual lleva todavía más peso. ¿Quieren ustedes ponerlo así? Doble peso, porque estamos hablando ya de la muerte segunda, right? La muerte espiritual para siempre. Todavía aplica, hermanos, el mandamiento número 6 ahora, pero más en el sentido espiritual. Número 7, vayamos otra vez a Éxodo 20, hermanos. Éxodo 20, mandamiento número 7. Se encuentra en el versículo 14, 20:14, ¿qué dice? No cometerás adulterio.
cometerás adulterio. Thou shalt not commit adultery. Está hablándoles claro a los que estamos casados, right? A los que hemos contraído nupcias. Nuestra promesa que le hicimos a nuestra esposa, nosotros como varones y viceversa, la esposa al marido, una de ellas, serle ¿qué? Serle fiel hasta la muerte. Al menos yo así la hice. No sé si alguno aquí se casó y no hizo esa promesa, ¿verdad? Pero porque ahora ya son matrimonios modernos, ya no sé ni qué se dice, ¿verdad? Pero cuando uno se casaba antes, hermanos, esa es la promesa que hacíamos. Fiel hasta la muerte, en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, y en fin, sigue la lista, ¿verdad? Y cuando se habla de fidelidad, algo muy serio también. No cometerás adulterio, decía la ley de Moisés. Si te hallaban adulterando con alguien, mataban. Te mataban, te apedreaban, tanto al esposo, al hombre como a la mujer que le fue infiel, ya sea el hombre infiel o la mujer infiel. A los dos se apedreaban. Era muerte segura. Y recordamos el caso cuando le trajeron a Cristo. Esta mujer fue, ¿verdad?, atrapada en el mismo acto de adulterio. Somos testigos aquí. ¿Tú qué dices? Ya sabemos la respuesta maravillosa de Cristo. El que no tenga pecado aquí, pues que aviente la primera piedra. Uno a uno se fueron todos tirando las piedras. Pero sí era penado por muerte. En el Nuevo Testamento, hablando acerca de adulterio, pues todavía está vigente. Ya no es pena de muerte física, gracias a Dios, sino, imagínense, hermanos, hubiera muchos muertos, ¿verdad? 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Corinthians 6, 9 and 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez tenemos aquí esta lista en la cual no queremos estar, así como la que leíamos ahí en Apocalipsis. ¿Quién quiere estar, hermanos, en esta lista? Levante la mano. Pues nadie, no, levante la mano. Y dice el 11, ¿esto erais qué? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No puede existir, hermanos, el adulterio en nuestra vida, no puede existir la fornicación en nuestra vida. Es penado también, sí. El mismo Cristo nos habla, nos dice acerca de esto. Los apóstoles también hablan acerca del adulterio. A los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? ¿Los juzgará quién? Dios. Fíjense. Hablando ya de este tema en específico, sabemos que el hombre está ligado a su mujer y viceversa hasta que la muerte los separe. Romanos capítulo 7, si ustedes lo quieren leer, no hay tiempo ahorita, ¿verdad? Habla de eso. La única excepción, hermanos, a estar separados, ¿verdad? Dios es el que separa. Dios es el que separa con la muerte. El hombre puede darte el divorcio, las cortes te pueden dar el divorcio. Sabemos que estamos, sin embargo, ligados hasta que la muerte nos separe. Y ya hemos dado muchos estudios, hermanos, y bien detallados acerca de esto, de las nupcias, recasamiento y todo lo demás. Hay diferentes puntos de controversia en las iglesias de Cristo. Unos hermanos sí recasan, otros no, en fin. Últimamente, los que van a dar cuenta ante Dios va a ser la pareja, ¿verdad? Si tú te quieres recasar mientras que tu cónyuge vive, allá tu hermano, hermana.
No me vengas a pedir permiso, ¿verdad?, para recasarte. Yo nada más cuando viene me preguntan ese consejo, usted va a hacer la decisión, hermano, hermana, esto es lo que dice la palabra de Dios, usted tómela. Léalo otra vez. Pero ya Cristo contestó esa pregunta, ¿verdad? Cuando le vinieron y le preguntaron, ¿es lícito por cualquier causa, ¿verdad?, divorciarse, repudiar a su mujer? Y ya sabemos, ¿verdad? Otra vez, temas que hemos tocado bien, con mucho detalle, ¿verdad?, y mucha explicación. Ahorita estamos nada más hablando del adulterio. Cuidado con ser adúltero. En la vida de tu esposo o de tu esposa le debes fidelidad, y si no, viene a ser un adúltero que Dios, o adúltera, pídele a Dios perdón y ruega a Dios, así como cualquier otro pecado, que tenga misericordia de ti y de mí. Si ya fornicaste, pídele a Dios que tenga misericordia de ti y de mí. No cometerás adulterio. Está todavía en el Nuevo Testamento. Dice, esto era, es que algunos, y los que hacen esto, ¿qué dice? Ninguno de estos van a heredar el reino de Dios con seguridad. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué del lesbianismo y todo eso? Pues ahí está también incluido, ¿verdad? Dios no odia al homosexual, Dios no odia a la lesbiana, pero sí aborrece la manera de vivir, que es en contra de la naturaleza que Dios ha creado. Y si no se arrepiente esa persona, quedará excluido del reino de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que se va a seguir predicando mucho acerca de esto también. El mundo va a seguir autojustificándose y sacando, ¿verdad?, pues sus excusas para no hacer la voluntad de Dios. Pero uno como padre, como madre, le explica a su hijo, hija, esto es lo que Dios dice. No vayas en contra de la voluntad de Dios, porque no te va a ir bien. No te va a ir bien. Esto erais algunos, dice, en el pasado, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya hubo ese lavamiento de conciencia. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y, enfatizando el último también, ¿qué? Por el Espíritu de nuestro Dios. Ya Dios te dio ese Espíritu, te regaló su don, ¿verdad?, del Espíritu Santo. No hurtarás, Hebreos 13:4 todavía, vamos a ver otro acerca del adulterio. Hebreos 13:4, Hebrews 13:4, es el que les decía, ¿verdad? Aquí está el versículo, ¿qué dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho en mancilla, pero los voluntarios y los adúlteros los hurtará Dios. O sea, como si fuese algo personal, ¿verdad? Lo hace Dios algo personal. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. A Dios se lo hacemos. Aparte que se lo haces a tu cónyuge, a Dios se lo haces primeramente. Acuérdate de esto. Ojalá, hermanos, que entendamos esto también y se lo sigamos enseñando a nuestros hijos, el temor a Dios. Mandamiento número 8 del Antiguo Testamento. Vayamos otra vez a Éxodo 20, versículo 15. ¿Qué dice? Muy cortito. ¿No qué? No hurtarás. No hurtarás. Thou shalt not steal. Ay, pero pues hermano, un chiclito ahí de la tienda, ¿verdad? Pues eso es hurtar, si te lo hay. Ay, pues, no, hermanos, ¿qué pasó? Y se los digo porque hubo casos, ¿verdad? Hubo casos de hermanos, de hermanas que les gustaba. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero, ay, hermana, y ya, hermanas grandes, ¿verdad? Tristemente. Ojalá que les enseñemos a nuestros hijos. También a veces van en las tiendas, oye, ¿dónde salió esto, hijo? No estoy hablando de niños de 2 años o 3 años que a veces agarran y pues ya van cargando y van a salir y te diste cuenta, ¿verdad? Estoy hablando ya de niños de 8, de 9, de 15, hijo, ¿qué hiciste? Hija. O en la escuela también. Les gusta también, hermanos, ¿verdad?
a veces a los jovencitos ahí tomar lo que no es de ellos, más los teléfonos y eso, un teléfono en vez de entregarlo. Solo, no hurtarás. Ojalá que entendamos también esto y se lo sigamos enseñando a nuestros hijos e hijas. En el Nuevo Testamento, hermanos, Efesios 4:28, ¿qué dice? Ephesians 4:28. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si le gustaba a algún hermano, dice el apóstol Pablo aquí, allá en Éfeso, si te gustaba robar, hermanito, ya no robes. Si esa era tu costumbre, no, dice, mejor trabaja, work. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, y entonces sí, en vez de robar, ¿sabes qué vas a hacer ahora? Ahora vas a ¿qué? Vas a compartir con el que padece necesidad, vas a tener que compartir, ¿ves? Y va a ser una bendición que va a llegar a tu vida. Vas a cambiar tu manera de ser. Ahí vas a combatir ese deseo, ¿verdad? Esa codicia que quizás tenga, trabajando y dárselo a otros, compartirlo con otros. Ahí combates ese deseo de hurtar. La palabra de Dios siempre nos da, hermanos, también esa, ¿cómo se dice? La medicina a nuestra enfermedad. Y más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo era más no, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es más, haz esto, ponte a trabajar, sigue fiel. Si no hay muchos no seas infiel, es haz esto, sé fiel hasta la muerte, y ¿qué? Yo te daré la corona de la vida eterna. Si por ahí a alguien le gustaba, dice, ya no, dejen de hacerlo. 1 Corintios 6 también, ya lo leíamos, ¿verdad? En 6, 9 y 10 también habla de esto. Ahí está en esa lista, no vamos a leer otra vez la lista, pero ahí está los que hurtan, ¿verdad? Los que robaban. Si algunos robaban, pues ya no. Está incluido en esa lista que no queremos estar, en la cual no queremos estar, de los que no van a heredar el reino de los cielos. Enseñar a nuestros hijos desde chiquitos, no, eso no es tuyo, hijo. Déjaselo, es de acá, de este compañero, ¿verdad? Si no les enseñas desde chiquitos, pues van a creer que está bien. Y ahora tú crees, pues nunca me diste nada, pa, nunca me diste ahí un manacito de perdida. No, es que yo no creo en darle unos cinturazos de repente a mi hijo, ¿verdad? Una pau. Pues enséñale, porque si no va a crecer y va a ser uno de los grandes ladrones, ¿verdad? Desde chiquitos se les enseña, esto no es tuyo, hijo o hija, es de tu hermanito o es de, etcétera, ¿verdad? De tu compañero de escuela, para que así se enseñe. No mentirás también, vamos al mandamiento número 9, thou shalt not lie. ¿Qué dice Éxodo 20:16? ¿Si alguien lo tiene? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Básicamente mentir, ¿verdad? Falso testimonio es mentir. Y más contra tu prójimo. Tenemos ya desde el Antiguo Testamento se tenía, hermanos, esa relación con el prójimo, tenía que ver con el prójimo también. Por eso el segundo mandamiento más importante en la ley antigua era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, tiene que ver con el prójimo, y por eso no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. En el Nuevo Testamento, hermanos, Efesios 4:25, ¿qué dice Efesios 4:25? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está. Desechen la mentira. ¿Qué es un desecho? Pues lo que tiramos, basura, ¿verdad? Lo que sale de nuestro cuerpo también, llevamos al baño, desecho. Dice, desechen, déjenlo ir, deséchenlo. Véanlo como basura, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A veces nos olvida esto. Véanlo como basura, ¿qué?
la palabra de mentira, pura basura, es lo que es. Y si no entendemos eso, estamos en problema. Ponle ahí, hombre, para que reciban más del gobierno, al cabo que nadie se va a dar cuenta. Ah, sí, hazle el trabajo, sí, ponle una hora extra, al cabo nadie vio, clac out, así. Y queremos a veces, hermanos, pasarnos de listos y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Cuando echamos mentiras, y ahí viene la represión de Dios. Pero si a nadie le ponían atención, nomás a mí, pues sí, porque tú eres cristiano. Dios te está viendo. Por eso tienes que entender que no puedes hacer nada que es ilegal, indebido, porque a ti es el que te van a cachar y a ti es el que te van a correr. No entendemos eso a veces también. Ante Dios le estamos haciendo todo esto. Por eso no hay que echar mentiras y enseñárselo a nuestros hijos e hijas, hijo e hija, que no salen mentiras en tu escuela, en el trabajo, en donde andes, más con nosotros también como padres, no nos eches mentiras. Colosenses 3:9 también, ¿qué dice, hermanos? Colossians 3:9. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez, no nos echemos mentiras. El mundo, hermanos, está lleno de esto. En el trabajo quizás lo vemos y ya sabes, esta persona es bien mentirosa. Pues que no seas tú al que digan, esta persona es bien mentirosa, pero tú sé el ejemplo. Menos entre nosotros, hermanos. A veces llegan hermanos, ¿verdad?, de otras partes y vienen, pero vienen echando mentiras, No seamos así nosotros, ¿verdad? Seamos sinceros. Ahí están los reportes, otra vez, de la ofrenda, de lo que quieran saber, ahí está. Cualquiera lo puede ver, entra y ahí está. No tenemos nada que esconder. Ojalá que entendamos esto, que es algo muy importante, sigue vigente aún en el Nuevo Testamento. Y el último mandamiento, hermanos, ya para terminar, otra vez en Éxodo 20, el versículo 17, mandamiento número 10, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y otra vez tiene que ver con quién? Con el prójimo. Ya desde la ley antigua tenía que ver con el prójimo. Y sigue vigente eso todavía. La casa de tu prójimo. Ay, quisiera tener una casona como el hermano que él, como el hermano Amy. No, hermanos, gracias a Dios, qué bendición, qué bendición. Y siempre digo, ¿verdad? Los hermanos Allen han aportado bastante para la obra. El edificio que ahora tienen, ¿verdad?, fue por ellos, básicamente, lo donaron de ellos. Amén. Y estamos contentos. No estamos, hermanos, nosotros quisiéramos tener un edificio como los anglos. A lo mejor algún día nos unimos con los anglos, ya estamos hablando, ¿verdad?, de cosas, ¿verdad?, también. A lo mejor algún día, hermanos, nos vamos para allá con los anglos, de alguna manera trabajar así, ¿verdad?, como una iglesia. Pero es otro asunto. Ahorita es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada. Antes había esclavos, menos, ni su buey, ni su asno, etcétera, etcétera. Nada de tu prójimo. El Nuevo Testamento también tenemos esto, hermanos, sigue vigente en ese aspecto. Colosenses 3:5, ¿qué dice? Colossians 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense, a veces esta es la definición de idolatría. En vez de buscar en el diccionario académico de la lengua española, ¿verdad?, o del que quieran, aquí está, hermanos, ¿qué es idolatría? Ahí está: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí está la codicia, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque se interpone, lo ponemos en el primer lugar en vez que a Dios.
Ahí está, eso es lo que es idolatría. No es nada más tener un mono ahí en la casa o una estatua. No, aquí está. Todo lo que pones en primer lugar antes que a Dios viene a ser idolatría. Y aquí está otra vez una lista de la cual no queremos nosotros estar ni poseer. Entonces, todavía sigue hablando de la codicia, de la avaricia. 1 Corintios 6:10 también, que dice, hermanos, 1 Corinthians 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez parte de la lista que ya habíamos hablado. Avaros está ahí también, de avaricia. Podemos decir que sí, están vigentes los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sí. En el aspecto más que vemos espiritual, claro está. Llevan más peso todavía que llevaban en el primer pacto, bajo el primer pacto. Porque ahora la consecuencia ya no es vas a morir apedreado, ahora es vas a morir en la muerte segunda. Si alguien nos pregunta acerca de esto, hermanos, podemos responderle de esta manera, ¿verdad? Sí, miren, todavía siguen vigentes en este aspecto, ¿verdad? Excepto, claro, con el sábado, ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros adoramos ahora en el primer día de la semana, ¿verdad? First day of the week, el día del Señor. Acuérdate, no es tu día, es el día del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tenemos un receso en unos minutos. Antes de ello quisiéramos hacer la invitación para aquellos que, si todavía no han sido añadidos al reino de Cristo en las aguas del bautismo, pueden hacerlo. Si así tienen ya ese deseo, contáctenos para que Dios lo convierta en una realidad. Que Dios les bendiga. Tenemos un receso, 15 o 20 minutos, y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga.